El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo live con el doctor Miguel Campos Boctardo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, buenos días, muy bien. ¿Tú qué Buenos tal? días, muy bien. Aquí tuvimos unas pequeñas cuestiones técnicas antes de entrar al live, pero pues iniciando con este live. Doctor, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama policitemia vera. Ok, muy bien. ¿Podemos empezar hablando de manera general qué es la policitemia vera? Bueno, la policitemia vera como tal pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman neoplasias mieloproliferativas. Estas son un tipo de enfermedades en las que la médula ósea hay un componente en la sangre de las células madre que se llama la línea mieloide. Entonces en las neoplasias mieloproliferativas, uno de estos componentes de la línea mieloide empieza a producirse de manera muy abundante. Entonces, si recordamos en la línea mieloide, lo hemos platicado antes, tenemos los eritrocitos o los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos, en este caso neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etc. Entonces tenemos una neoplasia mieloproliferativa específica para cada uno de estos tres componentes. En este caso, como ya estábamos hablando de las anemias, vamos a hablar de la policitemia vera, que es como que la contraparte de una anemia. También es importante decir que estas enfermedades ya se categorizan con el nombre de neoplasias mieloproliferativas, agregando este término de neoplasia, que ya es como parte de algo que puede ser o que es maligno si no se trata adecuadamente. De manera general, neoplasia, para recordarle a la gente, es como un cáncer de la sangre. ¿O se podría definir así? La neoplasia en general puede ser en cualquier órgano. Es una multiplicación aberrante de algún tipo de células. Y podemos tener neoplasias hepáticas, gástricas, pulmonares. Cualquier cáncer entra dentro del término de neoplasia. Es decir, una formación nueva de células. Muy bien. Y en la sangre pues tenemos muchos tipos de neoplasias, entre ellas las mieloproliferativas, las leucemias, los linfomas, el mieloma, etc. Entonces, policitemia, perdón, estoy teniendo complicaciones con decir la palabra, es una neoplasia que incrementa entonces la cantidad de glóbulos rojos. Sí, exactamente. En la policitemia vera, contrario a la anemia, en la anemia, recordemos, cualquier tipo de anemia de los que hemos estado platicando en estos videos, es la disminución de los glóbulos rojos, la disminución de la disminución de la hemoglobina, perdón. En la policitemia vera tenemos lo opuesto. Tenemos una mutación que hace que los glóbulos rojos y todos sus componentes previos en la médula ósea, es decir, las células más jóvenes que van a llegar finalmente a madurar como glóbulos rojos, se empiecen a producir mucho. Entonces, esto hace que haya, por ejemplo, en una biometría hemática, hemoglobinas de 17, 18, cuando lo normal es que esté hasta 15. Y en las anemias vemos abajo de 12. Muy bien. Entonces, en la policitemia vera vamos a tener una multiplicación aberrante de las células del componente eritroide de la médula ósea. Comentaba que esto está dentro de un gen, no sé si escuché bien o me equivoco. Sí, tenemos diversas mutaciones. La policitemia vera, como tal, es una enfermedad que solemos adquirir. Bueno, obviamente, las personas que tienen esta enfermedad. Durante la edad, sobre todo pacientes mayores de 65 años, por lo que experimentamos a lo largo de nuestra vida, las exposiciones que tenemos, algunas sustancias tóxicas que podemos ingerir, pueden llevar al desarrollo de mutaciones genéticas. En este caso hay un gen muy específico que se llama JAK. Tiene un nombre más largo, JAK, no me acuerdo en este momento exactamente, pero esta mutación hace que las vías que hacen que una célula se multiplique adecuadamente, como que se rompa. Entonces empieza a multiplicar libremente. Se multiplica y se multiplica y se multiplica. Entonces, es una mutación que sucede conforme el tiempo. Yo leí en internet, supongo que no sé si es mala información, cómo es
una mutación, si una persona la padece, ¿sus hijos podrían llegar a padecerla? Este tipo de mutación no, porque es una mutación adquirida. Ok. Pero hay casos raros en que sí tenemos policitemias veras congénitas porque alguno de los padres sí tenga el gen. Ok. Pero no es lo común. Lo común es que a lo largo de nuestra vida adquirimos la mutación. Ok, muy bien. Ok, ahora sí ya continuando, estas fueron como preguntas más de mi parte. Ok, si tenemos lo que viene siendo la policitemia vera, sabemos que sabemos que es un incremento en los glóbulos rojos. ¿Hay algunas otras enfermedades que se le parezcan que también incrementen los glóbulos y cómo podríamos diferenciarlo de la policitemia vera? Claro, sí, tenemos lo que le llamamos poliglobulia o policitemia. Podemos tener la primaria, que es la policitemia vera, que hay una alteración propia de las células rojas que están generando la multiplicación. O una policitemia o poliglobulia secundaria. Como sabemos, lo que hace la hemoglobina en el eritrocito es llevar oxígeno a nuestros tejidos. Entonces hay algunas enfermedades o condiciones que pueden hacer que nuestro cuerpo tenga un mayor requerimiento de oxígeno. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna cardiopatía, los pacientes que tienen alguna enfermedad en los pulmones y que necesitan como compensar esta enfermedad llevando más oxígeno, producen más eritrocitos. Los pacientes, por ejemplo, fumadores, que tienen mucho componente sanguíneo de monóxido de carbono por el consumo de tabaco, esto hace que las células rojas tengan que compensar. Entonces, por ejemplo, un paciente fumador, podemos ver que tenga una hemoglobina de 17, 18 y que no necesariamente sea policitemia vera o primaria. También hay otro que se llama policitemia relativa. La policitemia relativa es cuando, por ejemplo, un paciente tiene diarrea por 3, 4 días, en donde disminuye el componente líquido de la sangre y por consecuencia aumenta el componente celular. Pero cuando nosotros reponemos los líquidos, se equilibra y vemos que la policitemia era relativa. Entonces ya la absoluta es cuando el componente líquido es el adecuado, pero tenemos una cantidad sumamente elevada de eritrocitos. Ok, entendido. Entonces, en cuanto a la policitemia vera, ¿cuáles son los síntomas que nosotros podemos identificar para saber que es una policitemia vera? Bueno, no te contesté la segunda pregunta que me hiciste, que es cómo diferenciarla. Sí. Para diferenciarla es con algunos estudios que más adelante vamos a hablar. No hay forma de diferenciarla clínicamente. Y de hecho, un paciente que tenga policitemia secundaria, por ejemplo, un fumador, y que tenga su hemoglobina en 19, a veces hay que hacer como quiera los estudios propios para determinar que no sea una policitemia vera, porque puede estar los dos. Sí. Entonces, más al ratito hablamos de los estudios. Los síntomas, principalmente, pues tenemos igual a la anemia, fatiga, o sea, también hay cansancio. Contrario a la anemia, vamos a tener enrojecimiento de la piel, porque obviamente tenemos mucha sangre, entonces en vez de vernos pálidos, nos vamos a ver rojos. Esto se llama plétora facial. Podemos tener también prurito o comezón, sobre todo al contacto con el agua y más con el agua caliente. Esto es algo muy característico. Entonces en la policitemia vera podemos tener comezón. Podemos tener eritromelalgia, que es como un enrojecimiento y comezón o hormigueo en las manos y en los pies. Podemos tener también algunos síntomas neurológicos, dolores de cabeza, algunas alteraciones en la visión. ¿Qué más? Principalmente son esos. En la policitemia vera particularmente, y más adelante podemos hablar de las complicaciones, podemos tener un crecimiento en el vaso y en el hígado, porque como se está produciendo tanta sangre por este gen, la sangre, las células madre de la sangre migran hacia otra parte, por ejemplo el vaso o el hígado, y también se empieza a producir ahí. Entonces tenemos el vaso crecido o el hígado crecido. Ok, muy bien. Entonces, usted comentaba que para detectarla se hacen unos estudios. En este caso, esos estudios, ¿cuáles podrían ser? El primerito que tenemos que hacer es uno que se llama eritropoyetina sérica.
No lo comenté ahorita, pero otras de las enfermedades que pueden causar una elevación anormal de los eritrocitos son algunos tumores que producen la eritropoyetina. Okay. La eritropoyetina habíamos hablado antes que es una sustancia que produce nuestro riñón en condiciones normales y que es la que estimula la médula ósea para que se produzcan los glóbulos rojos. Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen deficiencia de eritropoyetina y suelen desarrollar anemia. Los pacientes que tengan un tumor productor de eritropoyetina, entonces pueden tener muy elevada los glóbulos rojos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir los niveles de eritropoyetina. Okay. ¿Por qué? Porque un tumor productor de eritropoyetina nos va a dar elevaciones muy altas de eritropoyetina. Pero como nuestro cuerpo casi todo está en equilibrio y compensado, cuando no hay un tumor y tenemos una elevación muy elevada, valga la redundancia, perdón, una elevación muy amplia de los glóbulos rojos, pues el riñón va a decir, pues tengo muchos glóbulos rojos, ¿para qué produzco eritropoyetina? Sí. Entonces, cuando medimos la eritropoyetina y está en niveles bajitos, es donde decimos, bueno, esto puede ser una policitemia vera. Okay. Ese es el primer estudio. Lo que sigue es descartar cualquier causa secundaria, que nuestro paciente no sea cardiópata, no tenga ningún problema renal, que no sea fumador, que no tenga algún tumor, etcétera. Ya una vez descartado esto, entonces seguimos con el algoritmo para tratar de detectar la policitemia vera. Y el siguiente es ya directamente buscar la mutación en el gen. Okay. Entonces buscamos esta mutación en el gen JAK-B617F, creo que así se llama. Sí. Si sale positiva, es policitemia vera. Okay. Si no, tenemos que buscar otro gen, que es la mutación del exón 12 del JAK. Okay. Entonces, si sale positiva, es policitemia vera. Si no, tenemos que buscar algunas otras mutaciones. Y al final podemos determinar que sea una policitemia idiopática o que no sabemos por qué, que sea una policitemia secundaria o que sea una policitemia primaria o policitemia vera como tal. O sea, en caso de ese examen que dé, sería completamente policitemia vera. O sea, es... Sí, si sale alguna de las mutaciones, es policitemia vera. Muy bien. Entonces, dentro de la policitemia vera, quedándonos como que en ese caminito de policitemia vera, ¿qué complicaciones traería esta sobreproducción de glóbulos rojos? Claro, acá sí es muy importante porque, como les decía, la policitemia vera entra dentro del grupo de las neoplasias. Sí. La policitemia vera puede durar años, y mellando la calidad de vida del paciente. Okay. El paciente se siente siempre con fatiga, con dolores de cabeza, con comezón, etcétera. Esa es la principal complicación o la más importante de inicio. Pero la policitemia vera se puede ir por tres caminos. Quedarse como policitemia vera por el resto de la vida del paciente. Llegar a un punto que se llama mielofibrosis primaria, que es otra de las neoplasias mieloproliferativas, en donde hay como un agotamiento de la médula ósea por todo lo que ha estado produciendo, en este caso, glóbulos rojos. Entonces la médula ósea se empieza a vaciar. Ok. Y la tercera complicación, es ya tener propiamente leucemia mieloide aguda. Okay. Entonces nuestro paciente puede tener policitemia y así quedarse, o tener mielofibrosis y luego la mielofibrosis convertirse en leucemia mieloide aguda, o incluso de policitemia vera, aunque no es muy común, irnos directamente a una leucemia mieloide aguda. Okay. Entonces ya acá estamos hablando de algo más serio. Recordemos que habíamos platicado que en las leucemias ninguna de ellas progresa a una leucemia. Las leucemias pueden cursar con anemia, pero las anemias nunca progresan a leucemias. En este caso, la policitemia vera sí puede darse el caso que progrese a una leucemia. Ok, muy bien. Aquí producción me dice que quedan unos 3 minutos, entonces así rapidito, ¿qué le podríamos decir a la gente que padece o tiene sospechas de que padece esta policitemia vera? Ok, primero que nada, como siempre recomiendo realizar unos estudios periódicamente para detectar cualquier alteración. Cuando encontremos hemoglobinas por arriba de 15, siempre es importante una valoración, porque esto nos puede llevar a complicaciones.
es un tema muy amplio, no alcanzamos a platicarlo Sí. en todo este tiempo. Podemos tener complicaciones como trombosis, Ajá. sangrados, aparte de las complicaciones que mencioné ahorita. Ujú. Entonces, por ejemplo, perdón, las complicaciones trombóticas que son las más comunes, ya sea arteriales o venosas, infartos, eventos isquémicos cerebrales, son las más comunes que pueden causar enfermedades y mortalidad en los pacientes con policitemia vera. Ok. Entonces, esta enfermedad requiere una detección oportuna, Muy bien. clasificación de riesgo, ver qué tanto riesgo tiene el paciente de tener estas complicaciones e iniciar un tratamiento adecuado cuando así sea necesario. Ok, muy bien. Entonces, rápidamente, esto, bueno, entendemos que a lo mejor sí tiene que ser como muy importante detectarlo con toda la anticipación posible. Así rapidito, si tenemos como una pregunta para terminar. Aparte de de esos consejos, ¿qué tan, o hay grados de, ¿cómo se dice? Grados de gravedad. ¿De severidad de la Sí, de enfermedad? severidad, ajá. Pues no, en realidad no, en realidad lo que va a causar la severidad de la enfermedad como tal es el paciente propiamente. Muy Si bien, tiene ok. más de 65 años, si tiene antecedentes de eventos trombóticos o si tiene, por ejemplo, una cantidad de leucocitos muy elevada también, Ujú. eso lo sitúa en un riesgo específico. Ok. Depende del riesgo que el paciente tenga por sus antecedentes, es la gravedad que pueda tener la enfermedad. Si tiene mayor riesgo de eventos trombóticos, pues más probablemente sea que se trombose a un paciente de 50 años que no tenga antecedentes, por ejemplo. Ok. Entonces la enfermedad como tal sigue su curso. Lo que va a causar la gravedad Ujú. son el propio riesgo que el paciente tiene por su antecedente clínico. Ok, muy bien. Bueno, pues ya lo escucharon. Recuerden, si tienen sospechas, acudir con un hematólogo, quien es como el especialista que se encarga justamente de esta enfermedad, de esta neoplasia. Bueno, y antes de terminar, les recuerdo que aquí les vamos a estar dejando todas las redes sociales para que puedan ir a seguir al doctor, al igual que los números donde podemos contactarlo y donde podemos ir a agendar una cita. Em, También, asimismo, les recuerdo que este live fue en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como reumatología, neurología, oncología y sobre todo hematología. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Gracias a producción. Gracias.